a la sencillez y a poner por encima de cualquier cosa la vida espiritual y poner en su lugar la vida terrenal. Tiene su lugar la vida terrenal, pero tiene más importancia la vida espiritual. Amén. Quiero que me acompañe por un momento al libro de Amós, profeta Amós. Amós capítulo 3 y el verso 3. ¿Listos? ¿Andarás no juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guardia si no apresare? ¿Caerá el ave en el lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Amén y amén. Hoy venimos a la tercera enseñanza de intercesión profética. En recuento de lo que hemos hablado, la semana pasada pudimos dar por sentado de la necesidad que tenemos nosotros de estar en comunión con Dios, de estar sensibles a la presencia de Dios, del corazón frente a la presencia de Dios y de cómo fluyen los dones en medio de nosotros. Amén. Hoy quiero hablarles de la necesidad de que nosotros como hijos de Dios permitamos que Dios nos haga un pueblo profético. Ahora, ¿por qué es necesario un pueblo profético? Y déjenme aclarar el concepto. Profetas como Jeremías, Isaías, Amós, Oseas, no hay hoy. Porque ellos ya profetizaron el Mesías. Los profetas del Antiguo Testamento fueron puestos para profetizar al Mesías. Ellos profetizaron al Mesías y ¿qué pasó? Se cumplió la profecía. Cada una. Isaías dice, de una virgen nacerá un niño que no será llamado Emanuel, Dios con nosotros, y vivirá, y habla de su nacimiento. En el libro de los Salmos dice, y uno de tus amigos se sentará contigo en la mesa y te traicionará, hablando de Judas. Y así hay más o menos 63 profecías del Antiguo Testamento que se cumplieron en el Nuevo Testamento, hablando de casos particulares. Pero ahora, dentro del tema profético hay mucho desconocimiento en la iglesia del Señor. Hay un lado de la iglesia del Señor que rechaza los dones. Esa corriente teológica se llama cesacionista, que sostiene la teología cesacionista o la doctrina cesacionista. La doctrina cesacionista sostiene de que los dones hoy no están vigentes. Hoy hay pastores, hay maestros que con una buena intención de que los hermanos no vivan un desorden espiritual, entonces predican del cesacionismo. Sus predicaciones son cesacionistas, pero ninguno de ustedes se da cuenta que es cesacionista. Solamente hasta que usted conoce la doctrina. Pero lentamente, después de escuchar a este tipo de personas, usted queda con un sinsabor por dentro suyo y como creyendo que las cosas del Espíritu no son reales. Y de eso hay que guardarse.
La Biblia me dice a mí, no apaguéis al Espíritu. ¿No qué? ¿Quién lo apaga, la gente o yo? Ok, vamos a Primera de Tesalonicenses 5 y coloquémosle al mensaje un cimiento en el que podamos seguir construyendo hacia lo que vamos. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Cuando estén allí me dicen amén. ¿Listo? Verso 19 del capítulo 5. No apaguéis a quién. Verso 20. No menospreciéis qué cosa. Examinadlo todo y qué. Retened lo bueno. Absteneos de qué. De toda especie de mal. Digan conmigo, no apaguéis al Espíritu. No menospreciéis las profecías. Entonces, en la base del cesacionista cabe decir de que hay un tipo de denominaciones que ya usted sabe que predican cesacionismo, o una rama de denominaciones que predican cesacionismo. Primero, bautistas. 2, bautistas reformados. 3, reformados. 4, presbiterianos. Ellos no creen en la vigencia de los dones del Espíritu, pero enseñan a Jesús y de seguro irán al cielo con nosotros. Me miran raro, pero así es. Escuche, hay cosas que predican en otras iglesias o en otras denominaciones que no van a encajar con usted. Por decir, si usted Dios lo puso en este rebaño, esta es una iglesia que cree en el Espíritu y que cree en las cosas del Espíritu, que cree en la vigencia de los dones del Espíritu. Es más, que tenemos testimonio de eso. Eso está escrito en nuestro fundamento de iglesia, en el documento de creación de iglesia. Le decimos al Ministerio de Interior y de Justicia que somos una iglesia que cree en los dones del Espíritu. Amén. Ahora, ellos son bautistas, reformados, esa denominación, no estoy hablando mal de ellos, ellos son hermanos en Cristo como nosotros, somos para ellos, pero nos divide ese pequeño señalamiento de la doctrina. ¿En qué se basa su pensamiento? Su pensamiento se basa en que en Primera de Corintios capítulo 13, vamos allí. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, ¿qué cosa? Nada soy. Si repartiese todos mis bienes y doy de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué cosa? Nada soy. Ellos dicen que Primera de Corintios 13 nos dice a nosotros que lo que se basa es el amor, ¿sí? Y entonces de nada me sirve yo profetizar o hacer cosas si no tengo amor. Pero eso es torcer la escritura de su sentido original, porque Pablo no estaba tratando de explicar eso. Es más, capítulo 12 viene hablando de los dones espirituales, verifíquelo allí en su Biblia. Y cuando alguien está escribiendo una carta y está hablando de los dones espirituales, los cuales no está prohibiéndolos, sino regulándolos, entonces me indica a mí que el pensamiento de él era hablar de un tema que iba ligado al espíritu, y era el amor. Y tiene toda la razón, porque puede que alguien use el don profético para beneficio propio. Me he dado cuenta y he conocido gente que profetiza con intención de que le den plata.
Y eso no debe escandalizarnos, porque ya hubo uno que mostró ese camino, Balaam. Es más, en el Apocalipsis aparece la doctrina de Balaam, aparece como doctrina de alguien que profetiza por beneficio propio. Y eso abunda en el mundo hoy. Pastores, medium, metafísicos, tienen esas habilidades. Es más, se lo voy a poner bien claro. Ya hablé del cesacionismo y no voy a ahondar más allí, porque para mí en su concepto están errados. ¿Por qué están errados? Porque limitar la presencia de Dios y al Espíritu Santo que está aquí, para no tener desórdenes que la iglesia a lo largo del tiempo ha tenido, entonces es querer manejar con mis manos la obra de un Dios que es sobrenatural. No puedo colocarle bozal al Señor. No puedo poner límites. Es incorrecto. Amén. Ahora, ya hablé del cesacionismo. Vamos a hablar entonces de lo que nosotros creemos. Nosotros no somos cesacionistas, creemos en la vigencia de los dones, pero ha habido un exceso en el tema de los dones. Por ejemplo, nacieron después de la calle Azusa, donde nació el movimiento pentecostal. Nació en la calle Azusa, en el avivamiento que hubo en los Estados Unidos en la calle Azusa, aún vigente esa calle. Un lugar donde la gente iba sin nariz y le crecía la nariz. Un lugar donde gente iba manco y crecía el brazo. Crecían piernas, crecían órganos. Un día estaban orando y estaban pidiendo el fuego de Dios y la gente de la calle, o sea, la gente que estaba, los vecinos, vieron que estaba prendida candela en esa iglesia y mandaron a llamar a los bomberos. Y los bomberos les dijeron, pero miren las llamas que hay. Le dije, pero sí, pero mire que las llamas no están adentro porque ninguno de nosotros está quemado. Y vieron con sus propios ojos los policías y los bomberos voluntarios que ese lugar ardía en fuego y no se quemaban. Dios abrió los ojos ese día. Es un lugar impresionante. ¿Cómo eran los cultos de ellos? El predicador de ahí estuvo William Seymour y Smith Wigglesworth. Y él se encerraba en una caja de lustre que era grande, era como lo que le llamamos aquí en Cali embolar zapatos, ¿sí? Y él se metía en la caja y no salía hasta que Dios inspirara un mensaje para la iglesia. Y a veces pasaban horas y él no sacaba su cabeza de allí. Y después sacó su cabeza y iba y hablaba y la presencia de Dios caía y milagros ocurrían sobrenaturales sobre ese lugar. Hasta ahí todo muy lindo. Pero de allí empezaron a venir misioneros de otros lugares, de otros países, a ver lo que pasaba en Azusa. Y muchos se encendieron en fuego, pero empezaron a nacer otro tipo de denominaciones de la pentecostal. Y el pentecostalismo sostiene un error herético de años. Se llama modalismo. Y es que no creen en la Trinidad. Entonces hay un pentecostalismo clásico que es el que cree en la Trinidad. Era el que tenía Azusa. Pero de ahí nace un pentecostalismo moderno que es conocido como el neopentecostalismo y el movimiento neocarismático. Y en esos dos movimientos se crean dos situaciones bien complejas. En los neopentecostales empieza a aparecer el modalismo, a negar al Espíritu Santo, a negar al Padre, a decir cantidad de situaciones y torcer la Escritura para decir que hay un solo Dios y es uno solo, y que la Trinidad para nosotros, los que creemos en la Trinidad, es un monstruo de tres cabezas, el Dios de nosotros. Ya tendremos una clase para eso, hoy no tengo el tiempo para hablar de eso. Y nacen los neocarismáticos.
donde todo se basa en el carisma, en los dones, en el chispazo del Espíritu, en el momento del Espíritu. Y empiezan a nacer cantidad de denominaciones y Dios empieza a levantar gente, pero el levantar de Dios las personas era para que con el fuego de Dios las almas se acercaran a Jesucristo y obtuvieran salvación. Pero el hombre creó la denominación y al crearse la denominación nacen grandes problemas. ¿Sí? Amén. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con intercesión profética? Allí voy. Cuando usted llega a una congregación, usted debe saber que la congregación tiene una misión, una visión de parte de Dios y un enfoque de parte de Dios. Y ese enfoque es en el que el Espíritu Santo se mueve dentro de la iglesia. Entonces, ¿cuál es el enfoque de nuestra congregación? Amar la presencia de Dios. En estos movimientos pentecostales y neopentecostales empezaron a pasar esto, empezaron a ver al Espíritu Santo como una fuerza que venía. Entonces, si usted se acerca a una iglesia pentecostal, usted va a ver que para ellos cuando viene el poder de Dios, ellos empiezan a temblar como raro y a hacer como algo como así, y ellos dicen que eso es Dios. Yo no puedo decir que eso no es Dios porque no puedo juzgar eso. Pero a mí me dice 1 Corintios 12 y 1 Corintios 14 que ese tipo de cosas pasan en la iglesia, pero deben ser reguladas. Entonces hoy vemos gente profetizando cosas. Entonces, gente que se hace llamar profeta, profetizando solo bien y bienestar y nada de juicio. Gente entreteniendo al oído. Estos días leí, para la próxima, en la intercesión profética 4 lo pongo. Leí en el profeta Jeremías que el Señor dice: miren, ustedes los agoreros hacen errar a mi pueblo. O sea, el pueblo consultaba a los brujos. Y ustedes los profetas andan profetizándole bien y no profetizan nada del juicio que yo estoy trayendo. Ustedes están errados, pero van a dejar de errar a mi cuerpo, a mi iglesia, perdón, a mi pueblo. Los voy a confundir a todos, dice. Tremendo. Y entonces, hoy tenemos gente que no cree en el poder de Dios porque dicen: a mí no me van a tumbar. A mí no me van a tumbar. Eso es que el pastor se echa algo en la mano y se lo pone a uno y uno siente como una cosa, pero él tiene como burundanga allí. Y uno le entra eso y se marea. No, hermano. Venga, vuélame la mano. ¿Sí? 2. No, es que ellos manipulan con la voz. Sí, yo sé que hay pastores que hacen eso. Pero en mi caso yo no hago eso. Hay gente que está, y el Señor entonces, el Espíritu, y por allá y claro, la gente llora porque se sienten como llorando. Pero yo no necesito hacer ni no. Yo predico y Dios hace. Que a veces me puedo conmover porque es obvio que la presencia de Dios conmueve los corazones. Claro. Ni helado pues que fuera, ni Bonais. Amén. Digan conmigo: desórdenes dentro de la iglesia. Entonces, ¿cómo aparecen los desórdenes en la iglesia? Con gente que emocionalmente está mal, pero Dios quiere usarlo. Entonces, me ha tocado llegar a iglesias donde estamos en plena oración, en pleno culto, y empieza una hermana y no va a concentrar a nadie. Hasta que le digo: hermanita, por favor haga silencio, eso démoslo por otro día. Porque hay que predicar. Porque esto es lo que importa. Amén. Hemos tenido que ir a iglesias donde vamos y los intercesores, el uno compitiendo con el otro. El de acá está orando: Señor, y te damos gracias. Y el de acá: y no, yo también te doy gracias, Señor. Y el de acá: y yo también. Y no se oye nada, pues.
emociones desbordando. ¿Sí? Emociones allí. Y hoy en todo internet, usted piensa algo o dice algo. Usted deja su celular ahí y dice, no, es que yo dudo eso de que la gente dice que el Señor me dijo. Y al otro día Instagram lo avasalla de Dios me dijo. Y Facebook ni se diga, se le va con toda. Y le empieza a mandar todos los predicadores que hablan en contra del Dios me dijo. Y es que usted piensa que fue el Espíritu. No fue el Espíritu. Fue que usted le dio permiso a su teléfono, a las redes, para que escuchen lo que usted habla y le mande todo lo comercial. ¿O qué cree usted? ¿Que es una revelación que a usted le apareció una blusa en Instagram? No, no es una revelación, es que usted quería la blusa y lo habló. Y el celular escuchó. Cuando usted instala Facebook, Instagram, cualquier red, él le dice, das permiso para la cámara, das permiso para el micrófono, das permiso para la ubicación. Si usted le da así a todo, lo tienen controlado. Eche, tío, está controlado. El niño predicador. Y aparece ahí. ¿Cómo es posible que usted coja el celular en la mañana y todos sus deseos se aparecieron en Instagram? Ay, pues le diste permiso. Amén. Digan conmigo, eso no es revelación del Espíritu. No. Amén. Ok, ahora vamos a esta parte. Hay una parte de la iglesia que no cree en las profecías. Dicen que los profetas desaparecieron y que se cerró el canon, y al cerrar el canon de la Biblia entonces ya cesaron los dones y no hay profecía, y que la palabra profecía en el Nuevo Testamento significa mensajero o predicación o mensaje, y que ese es el mensaje del evangelio. Entonces tienen que torcer textos para sostener eso. Uno de los textos que tuercen, cuando las hijas de Felipe, que eran profetisas, le profetizan a Pablo lo que ha de acontecer. Como ellos sostienen que la mujer no tiene ningún rol dentro de la iglesia, aquellos que nombré al principio, aquellas denominaciones, entonces dicen que ahí no es que las hijas de Felipe le predicaron a Pablo, sino que sencillamente le dieron un mensaje del evangelio para que ibas a, hombre, Pablo tenía el evangelio claro. No, hermano, cuando usted entiende las cosas del Espíritu, usted sabe que esas damas hablaron de parte de Dios para lo que Pablo tenía que hacer. Entonces las denominaciones tienen que torcer la escritura para sostener su pensamiento. Aquí en la iglesia no. Aquí es vivito como es. Si ahí lo dice, así lo hacemos. Amén. Ahora, ¿por qué les hablo de esto? Acabo de leer un texto inicial que dice: si Jehová habla, ¿quién no profetizará? O sea que Dios tiene una intención de hablar. Pero ahora, ¿cuándo estoy listo para eso? Ahí es donde viene el asunto. Alguien que quiera ser usado en lo profético debe tratar con sus emociones. Entonces, por ejemplo, hoy encontramos un movimiento profético tipo corazón. ¿Saben cuál es ese? Sostienen una conversación con una persona y ese día no pudieron orar, pero después vuelven y hablan con la persona que ya le dijeron eso y ya hablaron, y entonces le profetizas o lo que ya hablaron. Y entonces el que profetiza está convencido de que está profetizando, pero lo que está haciendo es afirmándole lo que el hermano piensa en el corazón, y eso es incurrir en un delito espiritual, porque no estamos llamados a eso. Cuando algo es del Espíritu, es del Espíritu, y solo Dios lo sabe.
Y solo Dios lo habla y lo habla puntual. Digan conmigo, Dios oye. Ahora, en el texto estamos viendo que nada hará el Señor sin que se lo revele, sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Quiere decir que quienes tienen ese llamado profético, que ojalá sean todos ustedes, saben las cosas antes que pasen. Segunda de Reyes. Segunda de Reyes capítulo 6. Y el verso 12. Perdón, vamos desde el verso 11. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos, leámoslo desde el 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo, en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel, mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar al varón, envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho y lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declaráis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos le dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo que está en Israel, el cual declara al rey las palabras que tú hablas en tu cámara secreta. ¿Y ahí qué? Estaban en guerra. El rey de Siria había hablado la estrategia de guerra contra Israel. Dios no iba a permitir que su pueblo fuera atacado. Y entonces ellos hablan la estrategia de guerra en un lugar secreto para que no escuchen otros. Y el Espíritu Santo que está en todo lugar escucha lo que dice el rey de Siria. Se lo comunica Eliseo. Y Eliseo se lo dice al rey de Israel. Así funciona lo profético. Así es. No hay otra forma. Dios habla antes. Pero tiene que saber usted esto. Hay cosas que Dios le va a decir, hay otras en las que va a hacer silencio y hay otras en las que no le va a decir nada. Solo en lo que Él quiera revelar le hablará. Amén. O sea, eso no es, por ejemplo, que aquellos que tenemos don profético, como me decía una señora por allá en otro país, pastor, a usted que Dios le habla, tóqueme la mano, a ver, ¿qué le dice de mí? No, hermana, eso no funciona así, esto no es matriz ni nada de eso. Amén. Ahora, ¿cuál es la ventaja de ser alguien profético?
o de honrar el don de la profecía, de que usted se convierte en un portador de la voz de Dios. Pero usted es voz de Dios, escúcheme, no para comunicar algunas cosas, sino todo el consejo de Dios. Ahora, ¿por qué les digo que todo el consejo de Dios? Porque si Dios le dice a usted, dígale a esa persona que se arrepienta, que deje de hacer esto, y aquello, usted tiene que decirlo. ¿O no? Claro, si usted es profeta tiene que hablarlo. Amén. Ahora, hoy vengo como pastor a decirle a usted cuáles son las cosas que usted de la iglesia del Señor cree que no son así. Y tenga cuidado, que no sea que con los dones usted tenga su rivalidad y termine usted perdiéndose de que Dios lo use por no creer en los dones. Primera de Corintios 3, 12 y Primera de Corintios 14. En una habla de los dones espirituales y en otra habla del hablar en lenguas. Dos situaciones. Ese hablar en lenguas no era en hablar otros idiomas. Hechos capítulo 2 no fueron las lenguas que usted y yo hablamos hoy. Fueron lenguas, glosalía, lenguas humanas. Hablaron en el idioma de Egipto, en el idioma de todas las naciones que venían allí. Fue un acto sobrenatural. Y el hablar en lenguas extrañas o en lenguas angelicales es el proceso de recibir el don de Dios para hablar misterios a Dios, yo solo. Y si es en la iglesia, si alguien se para a hablar en lenguas y tiene una palabra de parte de Dios, pero están hablando en lenguas, si eso es de Dios, debe haber traductor. Si no, no viene de Dios. Tiene que haber alguien que interprete. Aquí ha pasado. Estamos en reuniones de servidores y se para uno y empieza a hablar en lenguas y los que tenemos traducción, traducimos. Es más, yo estuve en un retiro donde una persona empezó a hablar en lenguas, unas lenguas hermosas. Otra persona lo tradujo en latín y yo lo traduje al español. Y la gloria de Dios cayó de tal manera que no nos pudimos parar en 3 horas. Diga conmigo, pero eso es para mí. Diga, eso es para mí. Los dones son para usted. A ver, ¿cuántos de ustedes soñaron con ser superhéroes? Pues es el momento de que sea el superhéroe, por Dios. Ahora no con capa ni volando, ahora profetizando, dando palabra de ciencia, llevando sanidad, llevando restauración a los hogares. No, pero qué ánimo, pues. Imagínese usted en su cuarto acabando de orar y Dios le dice, ve y dile a la persona de tu empresa tal, ve y dile esto, y usted llegue y se lo suelte, le diga, mira, el Señor me mostró que esto, y la persona, pum, caiga en llanto y ese día se arrepiente. Bueno, eso es lo que dice la Biblia. Vamos a 1 Corintios 14 porque se puso bueno. Verso 29. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado, 1 Corintios 14, 29. Verso 30. Y si alguno le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos ¿a quién? A los profetas. Digan conmigo, no se mueven solos. Ahora, voy a leerles algo que está aquí en el verso 22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos sino a los creyentes.
Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, pero por todos es juzgado. Lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Eso traído al caleño es, llegó un nuevo y aquí hay don de profecía, se acercó el que tiene el don y le dice, el Señor te dice, tenga, que tome. Y ahí cae, llorando y adorando a Dios. Así funciona siempre. Amén. Digan conmigo, Dios muestra. Digan conmigo, Dios muestra lo oculto del corazón. No se asusten, es Dios quien decide. Amén. Ahora, aquí me está diciendo que se habla en lenguas, ¿cuándo? Solos. ¿Sí? Y que a veces habrá un mover en el que las lenguas sí vengan, sí, pero eso es temporal. Pero imagínense, como una vez me contaron que llegaron a una iglesia y se paró el pastor. Y Rabacanda acá y arriba, y aquí había otro que decía Iribicuyi, y aquí había otro que traducía. Yo decía, pero ¿para qué predican en lenguas si pueden predicar en español? Por Dios. O sea, no murió Cristo en la cruz y llevó el evangelio a todas las naciones para que prediquemos en el mensaje, en el lenguaje nosotros. Vean conmigo, cosas raras. No, así tampoco, pues. Ya, está por allá, muy espiritualizados. Entonces, habrá momentos en que en la iglesia Dios se mueva y usted empiece a hablar en lenguas, eso es normal. Pero acuérdese de los nuevos que vienen. Por ejemplo, un domingo. Estamos repletos por ejemplo, el domingo del aniversario. La iglesia estaba llena y empezaron 3 o 4 sirenas. Toca decirle, hermanitos, bajen la voz. Porque a veces no es el espíritu, a veces somos nosotros. Quizás queriendo mostrar que estamos estrenando lenguas. Como me dijo un amigo una vez, estábamos muy jóvenes, pues. 20 años teníamos. Y llegamos allá a la iglesia y me dijo, estoy estrenando lenguas. Mostrar, pues, me dijo, no, esa la suelto ahora, pero verá. Estamos en una iglesia como de 3,000 personas. Ay, cuando se suelta ese hombre a hablar como en chino, pero hablaba chistosísimo. No, yo no pude la risa. Terminó de hablar y le dije, esas son las lenguas nuevas. Le dije, me dijo, sí, tan elegantes, ¿no? Le dije, no, tan como raras. Y él me dijo que se sintió muy mal. Entonces a los 8 días volvió y me dijo, tengo otras. Que no, pero vos estás muy espiritual, pues, le dije. Me dijo, pero estas sí son las que son. Cuando empezó a hablar en lenguas, y evidentemente era Dios hablando a través de él. Yo me puse a llorar, yo estaba entendiendo lo que estaba diciendo. Cuando terminó me dijo, ¿y por qué estás llorando? Le dije, porque lo que dijiste fue esto, esto, esto y esto. Y él dijo, wow. Y ahí comprendimos cómo se movía Dios, los dos. Hay un testimonio que está por ahí en Instagram de un hombre judío que llegó a una iglesia cristiana. Y de repente en medio del culto una jovencita nueva. Ese día estaban impartiendo al Espíritu Santo, estaban orando por la unción en la gente, por los dones. Y de repente esta joven nueva, nunca había ido a una iglesia, Dios la toma en lenguas. Y esa mujer empieza a hablar en hebreo. Y el judío empieza a mirarla. Cuando, claro, se quebrantó. Cuando entonces él se acercó a uno de los líderes y los líderes, ¿qué pasó? Dijo, no, lo que pasa es que yo soy judío y yo no creía en Jesús. Pero esta joven empezó a hablar en hebreo y empezó a hablarme de Jesús en hebreo, en mi idioma natal. Y hoy quiero recibir a Jesús en mi vida.
No, pero pónganle ánimo, pues. Eso es sobrenatural. No. Es sobrenatural. En hebreo, Dios mío. Esa lengua hebrea es durísima. Pero hay dos cosas. Hay muchos en el pueblo de Dios que no se sienten dignos para ser usados por Dios, pero Dios quiere usarlos. Y hay otros que tienen el deseo y quieren ser usados por Dios, pero no han podido trabajar en el tema de las emociones. Y yo estoy para decirle a ustedes aquí, Dios quiere usarlos a todos. Es más, necesita usarlos. Porque Dios a través de usted puede darle un mensaje a alguien que lo necesita. Dios va a hablarle. Diga conmigo, Dios me va a hablar. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le hable? Bueno, pero para poder que Dios le hable tengo que decirle lo que Amós, el libro de Amós que leímos, dice allí. ¿Cómo andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo? Eso me habla de comunión. Eso me habla como Enoc. Y Enoc caminó con Dios. Una cosa es moverme en los dones. Y aquí está el peligro. Usted puede moverse en los dones, profetizar, echar fuera demonios, mejor dicho, que llueva, que el agua se convierta en vino, pero no tener comunión con Dios. Y eso se denuncia en Mateo, creo que es Mateo 10 o Mateo 7. Mateo 7 lo dice. En tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre predicamos en las plazas. Y yo les responderé, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. O sea que usted puede moverse en los dones, pero no tener comunión con Dios. Y eso es lo que hemos visto durante muchos años. Gente que empieza a moverse en los dones, pero por no tener comunión con Dios, no tienen carácter desarrollado. Hermanitos, moverse en la presencia de Dios, en serio, es como ser un superhéroe. Es un poder extraordinario. Cuando eso está activo, cualquier cosa pasa. Es traer a Dios aquí. Ahí lo dice. Y cuando alguien entre y entonces ustedes sacan lo que está oculto del corazón y dice, el tal adorará a Dios y confirmará que Dios está entre vosotros. Digan conmigo, yo quiero ser usado por Dios. Termino para ministrar y voy a dejar el lapso para intercesión profética 4. El don de lenguas, la interpretación de lenguas, el don de ciencia, el don de sabiduría y el de profecía trabajan juntos. Esos 5 dones trabajan juntos. El de profecía es el que comunica un suceso de algo que va a ocurrir o que ocurrió para mostrar un propósito de Dios. El don de ciencia es el que da un momento exacto de la vida de la persona para mostrar lo que Dios quiere hacer. El don de sabiduría es un don de consejo para un suceso de la vida de la persona. La interpretación de lenguas es evidente su significado, es interpretar las lenguas extrañas. Pero hay uno más, diversos géneros de lenguas. Esos 6 trabajan juntos. Nunca una profecía llega igual. Algunas veces llega en otras lenguas, otras veces llega en español,
Otras veces es una impresión en el espíritu. Otras veces es como ver una película y decirle a la persona, en tal momento pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto, y Dios estaba allí, y la persona lo dice, pero yo lo estoy viendo como en una película. Ese es el don profético en acción. Esos 6 dones están para usted. Y cuando el Espíritu Santo mora en usted, ya están los 6, no solo los 6, las 9 virtudes de Dios, sus dones, están completos. Pero se necesita de la santidad y del vivir para Dios para que ellos se activen. Ahora mi pregunta es, ¿usted los quiere? Pero como todo superhéroe tenemos una debilidad. Se llama pecado. Nuestra kriptonita es el pecado. Por eso Cristo vino para tratar con él. Dios va a usarlos. Pero pídanle al Espíritu Santo humildad. Pasen tiempo con él para que el don profético se haga más agudo. Por ahí en la 5ª clase de intercesión profética estaremos viendo los niveles de la profecía. ¿Por qué el ambiente se puso así? ¿Por qué cambió de un momento a otro? Porque Dios quiere, anhela, les estoy diciendo, Dios quiere usarlos. Entonces Él viene a confirmar lo que les estoy diciendo. Hay personas que están a nuestro alrededor que no tuvieron buena relación con sus padres y lo ven a usted como la figura de ese papá o esa familia. Y eso lo provoca a Dios, ¿sabe para qué? Para que usted pueda afectar esa vida con el evangelio. La gente necesita el poder de Dios. ¿Sabe qué es lo tremendo de esto? Nosotros lo cargamos. Usted me dice, no, pero pastor, yo no, eso es para los que ya llevan tiempo. No. Dios lo va a hacer. Dios va a usarte. Pero mi pregunta es, ¿estamos listos para eso? ¿Para que Dios nos use? ¿Cómo es el nombre de tu esposa, Manuel? ¿Ana? ¿Cómo se llama tu esposa? Sí, Ana, ¿verdad? Señora Ana, Dios está operando una sanidad en su oído, que es causa de sus mareos, más conocido como vértigo, episodios de estrés que venían, situaciones de mucha angustia provocaban mareos y situaciones. Dios no quiere que se medique, Dios quiere sanarla, pero necesita reposo, necesita reposar en Dios para que eso se vaya. Pastor, me siento incómodo de que me lo diga delante de toda esta gente. ¿Qué importa? Lo que importa es lo que usted va a recibir. Dios le está llamando a usted. Escúcheme, usted es el eje de su familia, pero lo que esta gente no sabe, lo que su familia no sabe, es que el eje está dolido, está herido y con miles de cosas adentro que necesita soltar. Y ahora usted va a ser el eje, pero sin angustia y sin estrés. Bueno, esto se llama hoy
clase en acción. ¿Es verdad lo que estoy diciendo, señor Manuel? ¿Es verdad lo que estoy diciendo, Valentina? ¿No escuchaste? Ah, ok. Señora Ana, usted tiene un llamado grande en su familia, ¿sabe? Muy grande. Lo que pasa es que usted pensó que usted venía por ellos, para que ellos reciban. Era por usted, porque usted es el eje. Y ellos la necesitan a usted, pero sana. Y esa sanidad solo la opera el Espíritu Santo. Iglesia, Dios es real. La gente paga para que le fumen el tabaco, para que le lean las cartas, para que le echen un riego. La gente paga millonadas para saber cómo le va a ir en un negocio. Y nosotros tenemos eso gratis. Ese es nuestro Dios, un Dios real, hermanos. Un Dios real. Señora Ana, ¿es verdad lo que estoy diciendo? Ok. Ese es el Dios que la conoce a usted desde que nació, desde el vientre de su madre. Hoy le está hablando Él, no yo.